Hola, ¿cómo están todos? Un saludo muy grande en el nombre de Jesús para ustedes, para su familia y para su ministerio. Y pedimos al Señor que le respalde en todo lo que haga. Esta semana la célula, el tema de la célula se encuentra en San Juan capítulo 4, del versículo 25 al versículo 42. San Juan capítulo 4, del 25 al 42. Voy a dar lectura, dice así. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Y os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. El tema para esta semana es Jesús el Cristo, el Salvador prometido. Jesús el Cristo, el Salvador prometido. La conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana inicia cuando él le pide agua de beber y después él le ofrece el agua viva. Después pasan acerca del tema de los verdaderos adoradores, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y la plática llega a su punto clímax cuando él se identifica abiertamente como el Mesías que estaban esperando. Eso nos enseña que nuestra meta cuando platicamos con alguna persona no creyente, que cuando entablamos un diálogo, una plática, una conversación, nuestra meta es ir con sabiduría, avanzando en la plática hasta poder mostrarle a esa persona que Jesús es el Salvador enviado por Dios para librarnos de nuestros pecados. Entonces, esa era la meta. Los demás son temas importantes, pero todos esos temas iban llevando a ese punto cuando la misma mujer le dice a Jesús: nosotros sabemos que un día va a venir el Mesías, y cuando Él venga, Él nos va a enseñar todo, ya no va a tener dudas, Él nos va a responder todas nuestras dudas. Y entonces Jesús le hace la declaración abiertamente: yo soy el Mesías. Así que el tema para hoy es Jesús el Cristo, el Salvador prometido.
Y la primera que quiero compartir está en los versículos 25 y 26. Dice así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer le dice a Jesús que ellos, los samaritanos, al igual que los judíos, estaban esperando la venida del Mesías, o llamado el Cristo. Ambas palabras, Mesías en el idioma griego, Mesías en el idioma hebreo, Cristo en el idioma griego, significan lo mismo. Es la misma palabra, solo que uno es en hebreo y otro es en griego, ¿verdad? Y significan el ungido de Dios, o el ungido por Dios. Ese es el significado de Mesías o de Cristo, el ungido. Este nombre fue tomado del Antiguo Testamento. Cuando una persona era elegida por Dios para ser el rey, para ser un sacerdote o para ser un profeta, cuando Dios escogía a alguien para llamarlo a un ministerio de rey, sacerdote o profeta, entonces esa persona era reconocida en una ceremonia pública delante de toda la gente, y se le derramaba sobre su cabeza un aceite que estaba preparado específicamente para ese fin. O sea, era un aceite sagrado, era un aceite santo, era una mezcla. No era solo aceite de olivo, tenía diversos ingredientes. De hecho, la lista de ingredientes está en el Antiguo Testamento, pero era un aceite que preparaban los sacerdotes con sumo cuidado, porque ese era el aceite especial que se derramaba sobre la cabeza de aquellos que Dios escogía para servirlo en un ministerio. Eso lo vemos, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo el Salmo 133, versículo 2, leo la Nueva Traducción Viviente. Salmo 133, versículo 2, dice así, hablando de la ceremonia cuando se le derramó el aceite, cuando se ungió al sumo sacerdote Aarón, dice: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. ¿Sí? Entonces aquí se habla de esa ceremonia. Cuando Dios elegía a alguien, era ungido públicamente con ese aceite sagrado. Y el aceite que se le derramaba no era poco. Dice ahí que caía en la cabeza, le descendía por las barbas, caía en su ropa hasta llegar hasta el final de su túnica, ¿verdad? Entonces la cantidad de aceite que era derramada sobre la persona era significativa, porque ese era un acto que expresaba cómo ese aceite simbolizaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que era derramado, que era impartido sobre esa persona para que pudiera cumplir la tarea para la cual se le había escogido. Hay múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo aquellas personas elegidas por Dios eran ungidas mediante ese aceite sagrado. Entonces, cuando la mujer dice: va a venir el Mesías, el Cristo, es el mismo. Va a venir el ungido. Estaban esperando el ungido. Los judíos y los samaritanos tenían muchas diferencias, tenían enemistad, rivalidad, diferentes creencias, diferente adoración, etc. Ya lo hemos estudiado. Pero ambos pueblos, tanto los judíos como los samaritanos, estaban esperando al Mesías Salvador. O sea, ambos pueblos, a pesar de ser tan diferentes, tenían algo en común. Ambos estaban esperando al Mesías que venía a salvarlos, tal como Dios había prometido. La mujer le dijo a Jesús: estamos esperando al Mesías. Dios lo va a mandar. Un día de estos va a venir, va a aparecer, lo estamos esperando.
y también los judíos lo estaban esperando. San Juan capítulo 1, 40 y 41, la Nueva Traducción Viviente, hablando de los primeros discípulos de Jesús, los primeros hombres que reconocieron a Jesús como el Mesías y lo siguieron. Esa es la historia. San Juan 1, 40 y 41, Nueva Traducción Viviente. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, ¿no? Recuerden que ellos estaban esperando la aparición del Mesías, y cuando Andrés lo descubrió, fue corriendo con su hermano. Pedro, sí, bueno, era Simón, Simón, ya encontramos al Mesías, ya está aquí el Mesías. Imagínense la alegría, la felicidad, la emoción que había, que al fin había llegado el Mesías prometido por Dios. En el mismo pasaje de Juan 1, pero ahora del 45 al 49, también la Nueva Traducción Viviente dice: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. O sea, aquel es el Mesías. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: he aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Recuerden que ellos estaban esperando a su Mesías, a su Rey, al Rey prometido, al Salvador prometido, al Cristo enviado por Dios. Así que vemos que tanto samaritanos como judíos estaban anhelando con todo su corazón que el Mesías apareciera, que el Mesías llegara. Los judíos esperaban un Mesías político militar, un guerrero, un hombre de guerra, que respaldado por el poder de Dios se levantara para derrotar al imperio romano. Esa era la imagen del Mesías. Ellos: ven, que más Dios manda al Mesías, envía al Mesías, que ya venga el Mesías. Pero ellos esperaban a un guerrero como David, ¿no? Porque iba a venir de la línea de David, de la descendencia de David, a un hombre con una estratega militar que, ungido con el poder del Espíritu Santo, iba a derrotar al imperio romano y les iba a devolver la libertad. Esa era la idea del Mesías que ellos tenían. Por esa razón, Jesús evitó identificarse abiertamente como el Mesías. Él no quería reconocer públicamente que era el Mesías, porque sabía que ellos lo iban a malinterpretar. Por ejemplo, en San Juan 6, 14 y 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Juan 6, 14 y 15. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, acababa de multiplicar los panes y los peces, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Jesús sabía la idea que tenían del Mesías. Y cuando se dio cuenta que ellos querían nombrarlo rey para empezar la revolución, él se escapó. Él dijo: no, esto no es mi misión, esa no es la tarea que mi padre me encomendó. Los samaritanos, a diferencia de los judíos, ellos esperaban un Mesías, un maestro que venía a revelarles toda la verdad de Dios. Porque la mujer tenía muchas preguntas, ¿verdad? Ya hemos estudiado sobre eso. Y ella le dice a Jesús: mira, tengo muchas dudas, muchas preguntas, pero cuando el Mesías venga,
Él nos va a enseñar toda la verdad. Él va a ser nuestro maestro, Él va a ser nuestro guía, Él va a ser el que nos muestre el camino correcto que debemos de seguir. Eso era una promesa en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18, 17 y 18. Leo la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 18, 17 y 18. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Wow, esa era la promesa de Dios. Entonces los samaritanos no esperaban a un guerrero, ellos esperaban a un profeta como Moisés, un maestro que venía a enseñarles, a revelarles, a guiarles a la verdad de Dios. Entonces la idea de Mesías de los samaritanos era diferente de la idea de Mesías de los judíos. Por eso, porque los samaritanos esperaban a alguien que les iba a revelar todas las cosas, por eso la mujer creyó que Jesús era el Mesías prometido. Porque recuerdan que él le dijo, cuando le dijo, ve por tu esposo, y dijo, no tengo. Dije, has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella se sorprendió. Entonces ella dijo, ¿cómo es que supo todo lo que he hecho? Si apenas nos acabamos de conocer, si apenas es la primera vez que él y yo platicamos, ¿cómo es que sabe toda mi vida pasada, no? Y por esa razón de que él le reveló todo lo que estaba en su pasado, ella pensó, ella sí creyó que era el Mesías. San Juan 4, 28 y 29. Ahí en el boletín dice 28, 28, pero es 28 y 29. Juan 4, 28 y 29. Dice así la palabra. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Porque ella pensó, sí creyó que Jesús era el Mesías, creyó tanto que fue a avisarle a todos que vinieran. Porque recuerden que el Mesías que ellos esperaban era el que les iba a revelar todas las cosas. Y por eso le dice, él me ha dicho todo lo que yo he hecho, todo lo que he hecho. Él como decimos, me sacó mis trapitos al sol, ¿no? Él sabe toda mi vida. Entonces, ¿no será que es el Mesías que estamos esperando? Y cuando los demás escucharon lo que la mujer dijo, vinieron a Jesús para corroborar lo que ella le estaba contando. Entonces, el Cristo, el Mesías, es el Salvador que Dios prometió a la humanidad. Tanto judíos como samaritanos, es el Salvador. Pero no solamente era el Salvador de los judíos y los samaritanos, sino también iba a ser el Salvador de todas las naciones de la tierra. Lo segundo que quiero compartir está en los versículos 39 al 42 de San Juan 4. 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús, el Mesías, el Salvador, vino a morir para salvarnos. Jesús, el Mesías, que vino a morir para salvarnos. Como decía una persona, oh sorpresa, decía, oh sorpresa.
Recuerda que los judíos esperaban un guerrero militar, los samaritanos a un profeta que les iba a enseñar la ley, pero Jesús era el Mesías que vino a morir para salvarnos. Y eso chocó con la mentalidad, la creencia de los judíos. Ellos esperaban un Mesías revolucionario, pero Jesús vino para morir en la cruz, para poder salvarnos del poder del pecado. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Hablando de Jesús, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Eso fue una revelación que chocaba totalmente con las expectativas de los judíos. De hecho, porque el Mesías que ellos esperaban, Jesús era el Mesías, pero murió en la cruz. Por eso para los judíos es una piedra de tropiezo, porque para ellos la cruz es un lugar de maldición. Para ellos la cruz es donde mueren los hombres más pecadores de todos. Entonces, ¿cómo el Mesías que estaban esperando pudiera ser un hombre que murió en la cruz como un malhechor, como un bandido, como un pecador? Fue una piedra de tropiezo, y para los que no eran judíos fue una completa locura. O sea, para los judíos, no puede ser. ¿Cómo va a ser el Mesías? Y mira cómo murió. No creo que él sea el Mesías. Mira, murió crucificado. No. Y los griegos, ellos decían, no, es una locura. ¿Cómo va a ser el Salvador uno que muere ahí crucificado, no? Primera los Corintios 1:23, Pablo nos dice, la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice, cuando predicamos que Cristo, recuerde que Cristo es el ungido. Entonces, cuando predicamos que el ungido fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías, ¿verdad? O sea, eso no era lo que ellos esperaban, no era lo que ellos querían. Eso chocó con sus expectativas, ¿sí? Para los judíos era motivo de ofensa, era una ofensa decir que Jesús era el Mesías. Él murió como un malhechor. Y para los gentiles decía, es una tontería. ¿Cómo te vas a creer que es el Mesías? Mira, ¿cómo va a decir que él es Salvador? Mira cómo murió. Jesús se queda 2 días con los samaritanos. Ellos le piden que se quede con ellos. Y él se queda durante 2 días en esa aldea. Y en esos 2 días él les explica con detalle el significado de su muerte en la cruz y la salvación mediante la fe. Les explica usando las Escrituras. Un ejemplo de eso lo tenemos en Lucas capítulo 24, del 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces Jesús les dijo, qué necios son. Recuerda cuando él se le aparece a sus discípulos en el camino a Emaús. Qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. O sea, Jesús empezó a recordarle los textos del Antiguo Testamento donde estaba profetizado que el Mesías
iba a morir en la cruz, iba a sufrir, que Él iba a cargar el pecado de la humanidad, que Él iba a ir a la cruz para pagar por nuestro pecado. Y Él empezó a explicarle a los discípulos de Camino de Emaús todas las escrituras para que ellos entendieran, para que dejaran de pensar que era una ofensa que el Mesías haya muerto en la cruz. Dice, eso estaba profetizado, eso estaba escrito. Así fue como Dios lo dispuso. Pero no solamente les explicó a ellos, en este caso que Jesús se quedó con los samaritanos. Es exactamente lo mismo. Esos 2 días que Él se quedó, Él les abrió las escrituras. Él les fue citando los pasajes donde se enseñaba que el Mesías iba a venir a la tierra para morir en la cruz, para derramar su sangre, para pagar por nuestros pecados y para que a través de la fe en Él pudiéramos tener la salvación. El resultado de esos 2 días de enseñanza fue un curso intensivo, ¿verdad?, que Jesús le dio a los samaritanos. Cuando terminó esa enseñanza, muchos de ellos creyeron verdaderamente en Él como Salvador. Eso fue lo que le dijeron a la mujer. Dice, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ya escuchamos lo que Él nos ha enseñado y creemos que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 2 días de enseñanza poderosa y ellos pudieron entender que Jesús verdaderamente era el Mesías. Pusieron su fe en Él. Este es el mismo mensaje, el mensaje que Jesús le predicó a la mujer samaritana y a los samaritanos acerca de que Él era el Mesías que vino a morir para salvarnos. Es el mismo mensaje que Dios nos ha encomendado predicar a los que están en las tinieblas espirituales. Es el mismo mensaje. No hay otro mensaje. Cuando nosotros vamos a llevar el evangelio, tenemos que entender que el centro de la predicación del evangelio es que ellos sepan que Jesús, el Mesías, el Salvador, vino a morir en la cruz para que todos podamos ser salvos. Jesús compara esta tarea de evangelizar con comida, con su comida. Y es para ir cerrando ya. Fíjense lo importante que era para Jesús evangelizar. Recuerden que sus discípulos se habían ido a comprar comida. Cuando ellos regresan con la comida, Él ya está platicando con la mujer. Cuando la mujer se va a traer a la gente y se queda solo Jesús, ellos se acercan y le dicen, maestro, come, come. Eso está en Juan 4, 31 y 34. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Y Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. O sea, Jesús tenía hambre física. Pero cuando se trataba de evangelizar, para Él dice, mi alimento, mi comida, mi verdadera comida no es el pan físico. Mi verdadera comida es predicar el evangelio. Y es importante que entendamos este pensamiento de Jesús. Para Jesús, predicar el evangelio era más importante que comer un taco. Imagínese eso, O sea, para Jesús, llevarle el mensaje de salvación a otros era más importante que sentir o que saciar su hambre física. Por eso dice, mi comida es hacer la voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Pues predicarle a los que estaban perdidos. Esa misma creencia debemos de tener nosotros. Cuando
Cuando se habla de evangelismo y nosotros no le damos la importancia, como que, bueno, va a haber reto de ganar alma, sí es para otros, ¿no? Yo no tengo tiempo, yo no. O sea, quiere decir que no es importante para nosotros, que no es algo, que eso no es un asunto vital, ¿no? Porque Jesús lo compara con comida. Y si a ti te dijeran, oye, para ti la comida es importante o si no comes no pasa nada, la mayoría de nosotros vamos a decir, no, ¿cómo no? O sea, la comida es necesaria. Si yo no como voy a enfermar, voy a morir. Yo necesito comer, ¿no? Entonces, pero es para que entendamos, para Jesús evangelizar era una necesidad. Era necesario. Jesús nos pide hoy alzar nuestros ojos y ver los campos que ya están listos para la cosecha. Jesús te dice a ti y a mí, mira a tu alrededor, mira con tus familiares, mira con tus vecinos, mira en tus lugares de trabajo. La gente está llena de necesidades. Están esperando un Salvador. Tienen temor, tienen incertidumbre, necesitan a alguien que pueda salvarlos. Y la pregunta que el Espíritu nos hace a nosotros hoy es, ¿iremos a compartirles las buenas nuevas? ¿Consideramos importante, vital, ir a llevarles el mensaje de salvación? Le llevaremos las buenas nuevas a los perdidos. Que todos nosotros podamos responder a este llamado. Que cada uno de nosotros podamos decir, sí, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es llevar el evangelio a los perdidos. Vamos a orar, Padre. Que tu palabra sea revelada en nuestro corazón. No queremos que tu palabra se quede en la mente, sino que baje al corazón. Y que a través de esa revelación podamos entender que evangelizar, llevar el mensaje de salvación acerca de Jesús a los perdidos es algo vital para nosotros. No hay manera de estar neutral. Que tú esperas que nosotros nos involucremos de una manera comprometida para que aquellos que no te conocen puedan escuchar el evangelio de salvación, puedan conocer a Jesús como su Mesías Salvador. Ayúdanos, Señor, a responder al llamado y a cumplir la tarea que tú nos has dejado encomendado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues los anuncios. El primero es que tenemos ya la preconvención nacional, ya este fin de semana. Y lamentablemente muy pocos inscritos. Eso es triste, ¿no? Porque es una inmensa oportunidad para escuchar la palabra. Yo sé, como les dije, que no todos tienen la posibilidad de ir a la Ciudad de México, pero ahora lo tenemos aquí al alcance. Ahí, lo tenemos ahí. Y eso, si uno ni así responde, quiere decir que no le damos la importancia, que no hemos entendido el llamado que Dios nos ha dado, ¿no? Sé que será una gran bendición para todos los que estemos aquí a recibir la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Así que invite a los demás para juntos vamos a participar de la preconvención. Todavía puede inscribirse ahora llamando a la oficina o el mero día de
del evento. Pero ya estamos, ya es viernes en la tarde y sábado en la tarde, ¿verdad? Muy bien. Y también recordarles que ya vamos a iniciar el tercer desafío de ganar almas. De hecho, el domingo es el llamado y a partir del siguiente martes, próximo martes, ya empezaremos a reunirnos para orar, para ayunar y para preparar la estrategia para compartir el evangelio con los perdidos. Entonces, prepare su corazón, alce sus ojos y vea que ya la gente está lista, está esperando que alguien les lleve el mensaje. Un abrazo para todos. Recuerden que el domingo no hay clase ni de Universidad de la Vida ni capacitación destino. El culto normal, 11:30 de la mañana. Dios les bendiga. Saludos para todos.